Ok, bueno, hola a todos, gracias por su... Perdón que la hora es un poco extraña, ¿no? Un domingo a las 7 de la noche, pero no se me acomodaba bien el horario. Entonces, una de las cosas, yo creo que más importantes que hay que tener en mente cuando hacemos computación cuántica es que todavía no hemos llegado a un punto donde la computación cuántica sea perfecta, ¿no? Está plagada de errores todavía y que no se puede corregir. Entonces, lo que se puede hacer ahorita, que funciona bastante bien, son algoritmos variacionales. Y con los algoritmos variacionales, pues se pueden resolver una infinidad de problemas. Y particularmente en la física se pueden resolver problemas para encontrar el estado base de algún sistema, ¿no? De algún hamiltoniano. Y es como lo que nos interesa a nosotros. Eh, también, o sea, también con estos algoritmos variacionales es lo que se usa para hacer quantum machine learning, que al finalmente es una serie de parámetros y vas a ajustar esos parámetros, ¿no? Bueno, entonces, en Qiskit existe la paquetería, o bueno, el módulo de Qiskit Nature, que antes se llamaba Qiskit Chemistry, pero ahora como que lo juntaron con todas las aplicaciones posibles. O sea, creo que está ahí biología, física, química, no por si finanzas está ahí. Bueno, pero están todas esas englobadas en Qiskit Nature, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, si tuviéramos un sistema molecular con 125 orbitales, en una computadora clásica, eso necesitaría más memoria que todos los átomos del universo, ¿no? Es una cosa imposible de resolver, ¿no? Pero en una computadora cuántica solo necesitamos 250 qubits. Eh, y bueno, estamos lejos, muy lejos de estar bien, porque la que tiene más ha de ser unos 16, estoy seguro. Bueno, a lo mejor ya están 32. Hay unas que tienen más qubits, pero hay que tener en cuenta que las que tienen más solo resuelven hamiltonianos tipo Ising. Entonces, no resuelven todos los tipos de hamiltoniano y aquí queremos tener una como libertad, ¿no? En las compuertas una libertad en las compuertas para hacer manipulaciones en el algoritmo variacional. Entonces, no se podría. Bueno, ese es como otro punto. Ya siento como que en distinción de cómo sería los pasos a seguir, ¿no? Usando Qiskit Nature, nosotros tenemos un problema, ¿no? Un problema físico a resolver. Aquí puede ser una estructura electrónica, ¿no? De una molécula, una estructura vibracional, cualquier problema, ¿no? Y hay algunos que ya están implementados en Qiskit Nature. Después lo pasamos a un solucionador, que hay varios algoritmos, el más común es VQA, que es Variational Quantum Eigensolver. Y luego esto nos va a arrojar una serie de resultados, ¿no? Perdón si me están preguntando en el chat, ahorita no lo estoy viendo. Entonces, voy a guardar esas preguntas para el final. Bueno, le voy a decir. Si no, pues pueden desligar su micrófono sin problemas. Ok. Entonces, Qiskit Nature lo que tiene implementado son drivers. Y estos drivers lo que hacen es que te transforman tu problema físico en palabras. Digamos, si tú le vas a escribir como, bueno, pues fíjate que yo tengo una molécula de estos tipos de, no sé, oxígeno o tengo una de carbono y en tal posición del espacio, ¿no? X, Y, Z. Y esto te lo va a pasar, bueno, te lo va a convertir como está aquí en estos pasitos, ¿no? O sea, yo tengo un problema, lo pasa un driver y ese driver lo va a traducir a un operador fermiónico, ¿no? Que es un operador en segunda cuantización. Entonces, esto quiere decir, o sea, los que están un poquito más relacionados en física son como operadores de este estilo. Eh, Está bien, ¿eh? Bueno, con algunos coeficientes, ¿no? Por aquí. Son operadores en segunda cuantización. Esto quiere decir que estos de aquí te indican si el estado está ocupado o no está ocupado. Y qué mejor se puede hacer como en orbitales, porque un orbital, pues, imaginemos que está aquí el núcleo y luego está el orbital, pues tiene dos estados, ¿no? Bueno, caben dos estados posibles, ¿no? Que es espina arriba, espina abajo.
Bueno, caben más, ¿no? Pero un electrón puede estar spin arriba o spin abajo, ¿no? Entonces eso se traduce muy fácilmente en una computadora cuántica a un 0, un 1, ¿no? Digamos que spin arriba es un 0 y spin abajo, bueno, aquí no se entiende bien que estoy traducir. Ahí está, ¿no? O sea, entonces, si un electrón está en un orbital con spin arriba, le dices, ah, bueno, eso pásalo a una computadora cuántica como un 0, ¿no? Si está en spin por abajo, pásalo como un 1. Más o menos la traducción que se hace para un hamiltoniano en segunda cuantización, ¿no? Una vez que tenemos este hamiltoniano en segunda cuantización, este operador fermiónico, hay que pasarlo al lenguaje de una computadora cuántica. Para eso hay varios tipos de, digamos, mapeadores, una mala traducción, ¿no? Pues, mappers, que nos llevan un hamiltoniano fermiónico a un hamiltoniano en una computadora cuántica, ¿no? Existen varios, uno es Jordan Wigner, que es como el más clásico, que es justamente pensando esta misma idea de traducir los números de ocupación, o sea, si está ocupado, si está arriba, abajo, arriba, arriba, dices, ah, bueno, esto tradúcemelo fácilmente como un 1, 0, 1, 1. Entonces los estados se mapean muy fácil, ¿no? Y ahora la pregunta es, ¿cómo tú mapeas a un operador? Entonces, este de aquí no es tan sencilla. O sea, ¿cómo lo escribo a este en términos, digamos, vamos a poner aquí como una función de nuestras compuertas de Pauli, ¿no? De la X, Y, Z. Esta aquí no es tan sencilla y por eso lleva el nombre Jordan Wigner, que fueron los que los descubrieron, que descubrieron este, digamos, este mapa, ¿no? Del hamiltoniano fermiónico eh, a una compuerta que se puede operar en una computadora cuántica. Hay otros, también existe el Parity Mapper, que la idea más o menos es como, bueno, yo tengo estados de ceros y unos, y en vez de guardarme estos de aquí, guárdame la suma. O sea, digamos, guárdame la suma de estos dos, luego guárdame la suma de los tres, guárdame la suma de los cuatro, guárdame la suma de los cinco. Entonces, así es como codificar tu información de otra forma. Y existe otro que es Gravity Kitaev, ¿no? Gravity Kitaev. Entonces, existen varios mapeos, todos son buenos, no hay ninguno mejor que otro, con la excepción de que existe una simetría escondida aquí. En el Parity Mapper tiene una simetría que te permite reducir tu hamiltoniano en 2 qubits. Y menos 2 qubits, ¿no? Entonces, es bastante útil porque, pues la verdad, reducir de 8 qubits a 6 qubits es bastante ventajoso en términos de compensación de errores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, una vez que ya tenemos ese hamiltoniano en términos de compuertas de Pauli, que es X, que es la que te hace el bit flip, luego la Z, que te hace el face flip, que te cambia el signo, y bueno, la compuerta Y, que es la combinación de X y Z, ¿no? Después de eso, se lo vamos a pasar a un solucionador que va a consistir principalmente es, yo le doy un estado con algunos parámetros, calculo la energía y se lo, calculo la energía y se lo vuelvo a meter y así hago eso, digamos, un ciclo hasta que yo llegue a la energía menor, ¿no? A la energía de estado base. Bueno, entonces, por ejemplo, para un hamiltoniano fermiónico, digamos, un hamiltoniano electrónico, perdón. Bueno, es fermiónico, pero también es electrónico, es de este estilo, ¿no? Que tiene un término de energía cinética, ¿no? Que va como, pues, el cuadrado del laplaciano, que es como la velocidad al cuadrado, entonces esto es cinético. Luego tiene el término de potencial, que es pues, la energía potencial de Coulomb, normalita, y términos de interacción, ¿no? Desde aquí tiene Coulomb entre, bueno, la potencial es entre el núcleo y los electrones y tiene otras de interacción, que es interacción Coulomb, pero electrón-electrón. Y este que pueden saltar, ¿no? Los electrones. Entonces, un hamiltoniano de ese estilo electrónico se vería de este estilo, ¿no? En términos, pues, digamos, en el espacio de coordenadas, ¿no? No en espacio de momentos, en espacio de coordenadas.
Y una vez que tenemos ese hamiltoniano, hay que pasarlo a un hamiltoniano en segunda cuantización. Y bueno, eso se hace con unas integrales, cambiando de base, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, y simplemente la energía, le recuerdo aquí que si tenemos a nuestro hamiltoniano, un estado base es el que te saca, bueno, perdón, un eigenestado es el que simplemente te da la energía, ¿no? Es un eigenvalor del hamiltoniano, y pues el estado base es el estado menor con menor energía, ¿no? Pues para recordarles que estamos buscando, queremos el estado base de un hamiltoniano electrónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí les pongo rápidamente cómo se ve un hamiltoniano en segunda cuantización, que es simplemente cambiar de base y va a tener como coeficientes estas integrales, ¿no? Integrales de un cuerpo, integrales de dos cuerpos, que son las integrales de interacción, ¿no? Acá está, digamos, dos cuerpos interactuando y aquí es nomás un cuerpo interactuando, ¿no? Que es el que va a llevar el término cinético y el término potencial con el núcleo. ¿Ok? Entonces, eso te lo hace Qiskit, eso es lo que hace un driver, es que tú le pasas el problema en palabras y el driver solito te lo va a traducir todo a segunda cuantización. Y bueno, esto es lo que, como que les comentaba hace rato del mapeo que había, ¿no? Que es dependiendo de los orbitales que hay, que si están ocupados o desocupados, es que vamos a hacer ese mapeo, ¿no? De unos y ceros. Aquí, pues, la primera órbita, órbita con un spin arriba, spin abajo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese mapeo es bastante sencillo, ¿no? Que aquí están con que los números de ocupación en el hamiltoniano, fermiónico, y luego lo tenemos que traducir a una computadora cuántica, ¿no? Con este mapeo que se llama Jordan-Wigner, que no es tan importante saberlo, lo pueden buscar después si quieren, ¿no? Porque hay varios, ¿no? Entonces, aprenderse no es tan útil. Bueno, entonces, ya que tenemos nuestro hamiltoniano fermiónico y el mapeo, después sigue a ser el algoritmo variacional, ¿no? Que consiste es, bueno, lo que va a hacer Qiskit es encontrar la energía, ¿no? Para un estado con algún set de parámetros teta. Lo va a calcular, luego va a tomar, digamos, la derivada discreta de eso, va a ser algún estilo como método Newton, o cualquier cosa, ¿no? Que estás derivando discretamente y quieres buscar eh, digamos, el mínimo de una función, ¿no? Digamos que aquí está la energía y acá es nuestro vector de parámetros. Entonces va a ser una cosa así y queremos encontrar acá el mínimo. Entonces lo que va a hacer es, bueno, la va a calcular y después va a calcular el gradiente y va a decir, bueno, fíjate que es menor para acá, ¿no? Entonces da un pasito para acá y vuelve a hacer lo mismo. Si estoy acá, pues da un pasito para acá y vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Entonces va a estar haciendo esto hasta llegar a este mínimo, que es justamente este de aquí, ¿no? Es este pasito lo calculo en la computadora cuántica, calculo la energía, luego se la paso a una computadora clásica para que me haga Perdón, creo que estoy diciendo las cosas al revés. No, sí estoy bien. En la computadora cuántica lo que va a hacer Qiskit o cualquier computadora cuántica es calcular la energía, se lo vas a pasar a una computadora clásica y ahí la computadora clásica va a hacer la optimización y te va a regresar los parámetros, ¿no? Te va a regresar estos y vas a repetir eso múltiples veces, ¿no? Entonces, bueno, ese es más o menos los pasos a seguir. No necesariamente tenemos que tener un hamiltoniano electrónico, puede ser cualquier hamiltoniano en segunda cuantización, ¿no? Pero es como que de lo que más interesa, ¿no? Entonces, ahorita les voy a mostrar varios tipos de problemas que hay, o bueno, que yo he trabajado. Entonces, déjenme pasar por acá. Ya está. Ya. Bien. Entonces, a ver. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplito aquí. Le voy a dar un zoom. Ups. Expand, bla, 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 bla.
¿Dónde es? Bueno, vamos a darles un normal, ¿no? Ok. Entonces, vamos a cargar las paqueterías normales, o sea, NumPy, y luego Qiskit, pues 4 circuit, Air. Bueno, esto es lo que ya viene por default, ¿no? Eso me importa mucho. Luego aquí de los drivers, lo que les decía es que te va a transformar algo en palabras en todo esto de integrales de un cuerpo, integrales de dos cuerpos, operador hamiltoniano en segunda condición, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dentro de los drivers está la sección que se llama molecule, ¿no? Entonces, tú le dices, mira, fíjate que yo tengo una molécula con esta geometría, ¿no? Que es el oxígeno en estas coordenadas en 3 dimensiones y tengo 2 hidrógenos, ¿no? Tengo solo una molécula, que es la multiplicidad, y bueno, y no está cargada, ¿no? ¿Ok? Entonces, dentro de los drivers también, pues está esto de para pasar a la segunda contestación, lo que les decía, que hay que transformar el problema en computadora en segunda contestación para después pasarlo a algo que la computadora cuántica pueda leer, ¿no? Eh, entonces, pues llamamos al driver, ¿no? Que es la estructura molecular. Luego le pasamos la molécula. Aquí la base es esto lo que les comentaba de las integrales, los coeficientes que vienen en el hamiltoniano de la segunda condición. Se saca con esta base, que son aproximaciones, es una aproximación exponenciales, digamos, de la función de onda orbital, ¿no? Entonces, esta es una aproximación, que es la que le vamos a usar. Bueno, es lo importante. Entonces vamos a definir el problema que queremos solucionar, ¿no? Como un problema de estructura electrónica, ¿no? Quedamos aquí. Y pues vamos a ver cómo se ve el hamiltoniano en segunda cuantización. Aquí está. Bien. Entonces, esto es lo que nos dice, o sea, cómo se leería esto, es que tenemos un operador de creación, digamos, en el estado 0, en el operador de creación en el estado 1 y operadores de aniquilación en el estado 2 y en el estado 6, ¿no? Pues tienen estos índices aquí abajito con este coeficiente. Entonces, sí vamos a tener varios coeficientes y varios operadores de creación y aniquilación en diferentes índices, ¿no? También podemos ver como que todo el problema, de como resumido, y nos da el programa que estamos usando, la versión, la configuración del molecular, en las unidades, la carga, el spin, la base que estamos usando. Pues, principalmente viene toda la información del problema, ¿no? Por si alguna vez queremos como que sacar algo, o sea, número de orbitales, número de partículas, lo tiene todo esto aquí, ¿no? Para como que tener acceso rápido al problema. Bueno, pero lo que pasa muchas veces es que el problema solito tiene demasiados estados, ¿no? O sea, tengo demasiadas configuraciones electrónicas posibles. Entonces, lo que le voy a decir a Qiskit es decir, oye, a lo mejor pues no todas influyen en lo que yo quiero estudiar. Entonces, congélame las que están más cerca del núcleo. Entonces, eso es lo que se llama, bueno, en realidad estás como que congelando las capas internas y haciendo solo que los últimos electrones sean los que interactúen, que se llama este de aquí, ¿no? De Active Space Transformer. Y nada más le dices que, bueno, entonces nomás tómame los últimos 2 electrones de los últimos 3 orbitales, ¿no? Entonces lo que va a hacer es que te va a cortar al hamiltoniano y te va a decir, bueno, solo estos electrones, estos orbitales están interactuando, ¿no? Entonces, aquí podemos reducir el problema. Entonces, fíjense que tenemos un hamiltoniano, bueno, me voy a reducir un tantito, de longitud 14 y tenemos 1085 términos, ¿no? En ese hamiltoniano. Bastante complicado. Pero después de hacer la reducción, vamos a tener un hamiltoniano solo de longitud 6 y 33 términos, algo pues, muchísimo mejor, ¿no? Muchísimo más manejable. Y de nuevo, pues podemos acceder a toda la información de nuestra molécula con esta transformación que estamos haciendo. Ok. Entonces,
lo que decía, bueno, a un convertidor que es el que te va a convertir de segunda contestación a un hamiltoniano, bueno, un operador en qubits, ¿no? Entonces está este qubit converter y en nuestro mapeo, ¿no? Nuestro mapper, que va a ser Jordan Wigner, en este caso. Podemos a Jordan Wigner y SAS, ¿no? Pues fíjense que ahora solo está en términos de compuertas de Pauli, que es la entidad Z y X, XZ y Y, ¿no? Y tenemos 2, 4, 6, ¿no? O sea, va a ser un sistema que tenemos que resolver con 6 qubits, ¿no? Pero lo que les decía hace rato, que el mapeo de paridad tiene como que esa ventaja de que tiene una simetría escondida que te ayuda a reducir el problema en 2 qubits, ¿no? Como encodeando la información de otra forma. Entonces, por eso usamos Qubit Converter, porque le decimos, oye, si mi sistema tiene esa simetría, entonces, pues, si se puede, redúcelo, ¿no? O sea, reduce el número de qubits en 2, ¿no? Pues lo vamos a hacer con esto, ¿no? Llevamos al convertidor de paridad, ¿no? Le pasamos al hamiltoniano y le tenemos que pasar el número de partículas que estamos usando, porque si no le pasamos esto, el converter no va a saber qué hacer, o sea, no va a saber cómo buscar la simetría y no nos va a reducir el número de qubits. Entonces, fíjense que ahora tenemos 4 qubits, ¿no? Entonces, de tener un sistema de 6, ahora tenemos un sistema de 4, que es muchísimo mejor, ¿no? O sea, vamos a tener menos error, va a ser más exacto, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, eh, ahora vamos a tener también, necesitamos crear un ansatz, que es el que le vamos a pasar a nuestro algoritmo variacional para poder encontrar la respuesta, ¿no? Y Qiskit tiene varios ansatz, ya tiene ansatz preconstruidos. Uno se llama UCC, ahorita no me acuerdo las siglas, pero la idea básicamente es que estos ansatz tienen como que la información de las posibles excitaciones que tienen los electrones en las moléculas, que es que brincan uno o brincan dos, o sea, dos orbitales, y ya no se salen de eso porque, pues en general, solo hacen eso, ¿no? Es como una primera aproximación. Bueno, aquí no lo puse, pero hay otros que empiezan como que hay que dar un estado inicial también para el algoritmo racional. Y ese estado inicial puede ser random y al final pues el algoritmo se va a estabilizar. O puedes empezar en un estado de Hartree-Fock, que eso ayuda mucho porque existen algunos artículos que te dicen que si tú empiezas siempre en un estado random, entonces vas a llegar como que a un plató y ya no va, y tu algoritmo racional no va a poder tocar la energía del estado base, como que se va a estabilizar un poquito antes de la energía del estado base, entonces como que sí hay que ayudarle, le tienes que dar ahí un empujoncito y bueno, pues Hartree-Fock es el estado de la aproximación que estás usando, ¿no? Entonces, bueno, SLSQP es un tipo de optimizador, ¿no? Hay que pasarle el tipo como que de aquí el state vector es, o sea, el quant simulator es el que va a hacer conteos, o sea, va a hacer como mediciones, y el state vector como que te va a simular todo solo multiplicando matrices y te va a dar ahí el vector final. O sea, no te va a dar el conteo en la base de bitstrings de mediciones en compuerta Z, sino te va a dar todo el vector final. Pero bueno, o sea, para hacer simulaciones, pues muchísimo mejor el state vector, ¿no? ¿Ok? Eh, Bueno, entonces tenemos que resolver pues, el problema del estado base, ¿no? Entonces vamos a llamar aquí dentro de los algoritmos, pues está el Ground State Solver y pues se llama Ground State Angle Solver, ¿no? Está como un poquito intuitivo, pero pues hay que aprenderse los nombrecitos. Entonces, acuérdense que tenemos nuestro Parity Converter que habíamos definido acá arriba, ¿no? Que es este. Que metemos al mapeo de paridad y que le decimos que si podemos reducir en 2 qubits, que lo haga, ¿no? Entonces es lo que le pasamos acá, el converter y el tipo de ansatz que estamos usando, ¿no? Entonces le pasamos esto y simplemente le ponemos que lo resuelva, ¿no?
Entonces de eso, pues ya nos va a escupir aquí el resultado de la energía. Pero pues existen otros tipos de ansatz, ¿no? O sea, este es un ansatz como que bastante pesadito, la verdad. O sea, contiene muchísimas compuertas y es un ansatz muy rígido. Y entre más rígido sea tu ansatz, digamos que puede pasar que tengas ¿cómo decirlo? Como un overfitting, que, por ejemplo, si tienes una red neuronal y le entrenas demasiado, se va a hacer tan tensa que información nueva no la va a clasificar bien porque solo aprendió a clasificar lo que le diste en un principio. Entonces pasa más o menos lo mismo cuando tienes un ansatz tan rígido, que simplemente es tan rígido que no consigue abarcar todo y no consigue llegar al estado base. Entonces a lo mejor hay que usar con ansatz más chiquitos. Entonces, uno que se llama aquí es, no sé, este Fission SU2, que simplemente pues, le pasas el número de qubits que está usando, que en este caso nuestro hamiltoniano pues, es de 4, entonces necesitamos 4. Y es suficientemente general tener compuertas RG y RZ para cada qubit. Aquí le damos un tipo de entrelazamiento, que es un entrelazamiento lineal, ¿no? Aquí está. Le podemos poner a lo mejor circular o... El circular es simplemente como uno lineal y lo regresa, o le podemos poner como que haga todos contra todos, ¿no? Es un entrelazamiento entrelázame el primero con el segundo, el primero con el tercero, el primero con el cuarto y todos contra todos, ¿no? Ok, entonces volvemos a llamar un optimizador y aquí pues le vamos a decir que el punto inicial pues sea random, pero como les decía hace rato, pues bien puede ser un estado Hartree-Fock, ¿no? Entonces, primero lo vamos a hacer, digamos, localmente en nuestra computadora con BQE. Y le vamos a pasar el ansatz que estamos construyendo, que es este ansatz aquí. O sea, le vamos a decir, con esto tú vas a hacer un algoritmo racional, que es simplemente, a ver, a lo mejor vale la pena explicar qué es un algoritmo racional. Déjenme eh, compartir otra vez acá el OneNote. Voy. Ok. Sí, supongo que me faltó decir que era el Variational Quantum Eigensolver, ¿no? Ok, entonces, nosotros sabemos que el estado base cumple esto, ¿no? Que es un eigenestado nuestro hamiltoniano, que tiene la energía menor, ¿no? Posible. Entonces, imagínense que yo empiezo con un estado que tiene un set de parámetros teta, ¿no? O sea, depende vamos a ponerlo así como que teta 1, teta 2, teta 3, etcétera, ¿no? Algunos parámetros que yo puedo modificar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo agarro este de aquí? Bueno, este lo vamos a poner como que así nada más, ¿no? Como una abreviatura. Entonces, ¿qué pasa si yo hago este sándwich de aquí? Aunque no sea un eigenestado, ¿no? Bueno, lo que se va a obtener, y bueno, supongamos que no está normalizado, entonces lo vamos a dividir entre la norma. Esto de aquí se puede demostrar que siempre va a ser mayor que la energía del estado base, ¿no? Entonces, esto de aquí vamos a pensarlo como una función de nuestros parámetros teta, ¿no? Que es un numerito. Bueno, de hecho vamos a ponerle mejor que esto de aquí sea e teta, ¿no? Y esto siempre va a ser mayor que la energía del estado base. Es como que es más o menos fácil de ver porque pues este de aquí siempre lo puedes escribir como una suma de todos los eigenvalores. Y vamos a ponerle como phi n, 11n. Entonces cuando después le aplicas un hamiltoniano, pues esto de acá te va a dar la suma de cn, en, psi de n. Y pues todo esto de aquí es mayor o igual que si tienes un E0, ¿no? Porque E0 es menor que todas estas.
que pues esto es 0 psi de teta, ¿no? Entonces cuando haces el sándwich, pues ya, ¿no? Te queda esta formita de acá. Entonces, justamente lo que estamos buscando es un mínimo de esta función, de la e teta. Acá está nuestro espacio de parámetros. Y queremos justamente el mínimo de esa función, ¿no? Y bueno, pues para encontrar el mínimo, pues clásicamente hay muchas formas de hacerlo. Entonces, eso lo hace una computadora clásica, ¿no? Nosotros en la computadora cuántica solo vamos a calcular la energía. Entonces, a ver, déjenme regresar. Ok. No, ¿verdad? Espera, ese no es. Acá está. Ya. Ok. Bueno, una vez que sabemos que hace un algoritmo variacional, que es buscar ese mínimo de la energía, entonces primero lo vamos a correr en la computadora local, en nuestra computadora, ¿no? Con este algoritmo de VQE, que vamos a dar este ansatz, que es justamente este psi de teta que escribí hace rato, ¿no? Bueno, el optimizador, que va a ser el algoritmo clásico que vamos a usar. En este caso creo que pusimos, bueno, SPSA o SPLQS. Cualquiera es bastante bueno. Covila también es bastante bueno. No, el punto inicial lo ponemos random. Y bueno, aquí en Custom Simulator, ¿no? Entonces también lo podemos volver a correr. Acá nos había dado 7.62, ¿no? Con el Ground State Eigensolver. Y aquí este es el algoritmo Vicky, que creo que nos va a dar algo tan bajo. Ahorita no me acuerdo. Pero vamos a ver qué sale. Después, digamos que esto es un poquito tardado, porque lo que haces es que le mandas digamos, el trabajo a Qiskit que lo haga, o sea, lo mandas al servidor, Qiskit lo hace, y luego te lo regresa, y luego tu computadora lo optimiza y se lo vuelve a mandar, y entonces está haciendo eso así, es muy tardado. Entonces, por eso como que se inventaron este VQE program con un runtime, que simplemente lo que hace es que dice, bueno, ya, ¿sabes qué? Ya no le regreses la información de la energía al usuario, a la computadora, sino que Qiskit en sus servidores hace todo el proceso. Entonces, haciendo eso se ahorra bastante tiempo. Entonces, esto se está haciendo en la nube, ¿no? Esto lo hace IBM, ya no lo haces tú, o sea, ya no lo haces tu computadora, y lo corremos, ¿no? Aquí se va a tardar un ratito, pero bueno, aquí también lo volví a hacer para ver qué sería. Bueno, aquí nos da una energía de 8.4 más o menos. Está un poquito, bueno, está bastante más arriba que esta, ¿no? Pero bueno, son algoritmos variacionales y depende también mucho del ansatz que estamos usando. A lo mejor si ponemos como que un ansatz no tan robusto, repetimos el mismo cálculo, pues a lo mejor nos da un valor un poquito más próximo, ¿no? El que nos dio el otro que todavía está corriendo. Bueno, aquí pues le di otro tipo de ansatz todavía, ¿no? Entonces, se puede hacer de muchas maneras. Puedes crear tu ansatz. Existe este Fission SU2, ese es uno. También está tu local, que es que te permite como que manipular mucho mejor las cosas. Te permite manipular el mapeo de los entrelazamientos, el tipo de compuertas que usas, si es RX, si es RY, si es CX, Z. Todo eso como que te lo permite. Bueno, entonces a lo mejor sí está bien el otro, que da 8.6. No. El correcto es como que 7.6, ¿no? Fue el primero y el tercero, ¿no? Ajá. Este es el que está un poquito, el que a veces le da un poquito movido, ¿no? Pero bueno. Bueno, son cositas nada más de la optimización que estoy usando. Eh, un poco una desventaja de Qiskit Nature es que cambia mucho, cambia muchísimo la anotación porque
constantemente están renovando y sacando nuevas versiones y antes se llamaba Chemistry as Nature y cambian mucho los nombres de las funciones, entonces como que hay que estar bastante al pendiente de la sintaxis para no equivocarnos. Pero bueno, aquí pues puse esto para hacer una especie de resumen de todo lo que vimos, que es, bueno, vamos a definir una molécula, ahora ya no va a ser como que un hidrógeno perdón, un oxígeno y dos hidrógenos, sino simplemente dos átomos de hidrógeno, que son solo tenemos uno, multiplicidad uno, carga cero, etcétera, ¿no? Con esta aproximación y este driver, ¿no? Que es lo que va a calcular las integrales para que tenga el hamiltoniano. Entonces creamos un hamiltoniano, perdón, un problema de estructura electrónica, el que nos va a hacer el mapeo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como resumen, pues nada más puse este otro de aquí. Y bueno, podemos tener, digamos, otro backend. Acá creo que puse el de IBM, ¿no? Ajá, el de IBM Quast Simulator. Pero bueno, también puede ser en un IR, ¿no? Que los dos hacen prácticamente lo mismo, ¿no? Que es un state vector o un Quasum. Bueno, entonces lo volvemos a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Perdón. Era el otro. Entonces, bueno, acá arriba no lo puse, acá solo nos está dando las energías, pero pueden poner que les imprima todo el resultado. Y es como que es por eso tan importante el driver, porque te va a dar toda la información de tu problema, ¿no? Entonces te va a dar la energía en Hartree, te va a dar como que la energía de repulsión, si estás congelando el núcleo, el momento dipolar, el momento dipolar magnético, etcétera, 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 ¿no? Todos los observables que hay. Bueno, entonces yo he usado eso, esto de aquí de calcular, digamos, el estado base de las moléculas para calcular algo que está, pues, como que interesante. Bueno, a mí se me hizo bastante interesante. Que es, por ejemplo, aquí simplemente agarré todo lo que les acabo de explicar y simplemente dije, bueno, imagínate que tienes dos moléculas, perdón, que tienes dos átomos de hidrógeno a una distancia y de repente los empiezas a separar. Separar, 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 separar. Y para cada distancia, encuéntrame el estado base, ¿no? Entonces, haciendo eso, bueno, es lo que hago aquí en este for, ¿no? Simplemente le digo, bueno, para diferentes distancias, pues agarro una molécula de hidrógeno y empiezo a separar y quiero ver cómo va el estado base, cómo van las energías, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que hice aquí, ¿no? Y bueno, con eso, a ver si aquí está la grafiquita, ¿no? Entonces, por ejemplo, te va a dar las energías en términos de la distancia interatómica, ¿no? Bueno, que por acá, pues obviamente se va a seguir bajando un poquito y luego se va a explotar, porque si las empiezas a juntar mucho, pues el potencial de Coulomb va a hacer que explote, ¿no? Entonces va a bajar, bajar, bajar y luego ya se va para infinito. Y por el contrario, del otro lado se estabiliza, ¿no? Cuando las empiezas a separar tanto que ya ni siquiera se sienten, entonces es la energía de cada dos por separado ya, ¿no? Y aquí lo hice, por ejemplo, con un método de diagonalización exacta, que es pues a NumPy y decirle, oye, encuéntrame el eigenvalor de esta matriz, ¿no? Entonces este es NumPy, que es acá el rojito, y luego el azul, que sería una simulación de una computadora cuántica perfecta, y como ven, pues cae exactito, igual que NumPy, que el cálculo clásico. Y también estoy usando una simulación, ¿no? Esta es la simulación de una computadora cuántica con ruido, de una computadora cuántica real. Y cae bastante bien, ¿no? A lo mejor cae un poquito arriba, abajo, pero pues son cosas del ruido de la computadora. Entonces, pues eso, aquí se ve que está bastante bien. Dice que el algoritmo, que VQ funciona muy bien, ¿no? Y bueno, y una vez o sea, es que no, lo importante es que no solo te da la energía, sino que te da el estado base. Entonces, ya cuando tienes el estado base, te puedes preguntar cómo va la entropía de entrelazamiento.
Intento cambiar acá. Ahí. Entonces, ya que tienes el estado base, te preguntas, oye, entonces, ¿qué pasa con la entropía de esos dos átomos cuando yo empiezo a separar la molécula, ¿no? Entonces, vamos a ver una grafiquita aquí rápido. Ah, ok, eso puede ser. Déjame ver si tengo otra gráfica. Ok, bueno, esta gráfica puede ser, ¿no? Entonces, tenemos aquí la distancia atómica, ¿no? De nuestra molécula de hidrógeno. Empezamos a separar y esto es lo que pasa con la entropía. Esto quiere decir que si las empezamos a juntar mucho, no van a estar entrelazadas, pero una vez que las empezamos a separar, vamos a obtener un estado de máximo entrelazamiento, ¿no? Con entropía máxima. Entonces, pues está bastante padre porque te dice que si tú empiezas con la molécula junta y la empiezas a separar, y la separas tanto que van a estar entrelazadas, entonces cuando tú le hagas algo a uno de los átomos de hidrógeno, el otro la va a sentir, ¿no? Pues está bastante padre ver que se alcanza una entropía máxima, ¿no? Que alcanzas un estado de Bell, se llama. Y bueno, aquí hice las mediciones, por ejemplo, estos azules son en una computadora cuántica de verdad, o sea, estas ya son mediciones reales, ¿no? En la computadora cuántica, que sí, o sea, a lo mejor están un poquito arriba, pero pues son cosas de ruido. Y estas en rosa, pues son mediciones usando mitigación de error, ¿no? Que sí se baja un poquito, pero pues no llega a tener este resultado perfecto, ¿no? Que sería un resultado numérico, ¿no? Déjenme ver qué es. Bueno, a lo mejor les puedo contar tantito también de este otro acá. No me tardo mucho. Nomás que cargue, claro. Ok, sí. Bueno, también se puede usar, por ejemplo, el chiste es que tú des un hamiltoniano en segunda contestación. Así, un hamiltoniano en segunda contestación y después ya lo pasas a un operador, bueno, a una compuerta cuántica y ya calculas cosas, ¿no? Entonces, en este problema lo que tenemos es o sea, queremos calcular la energía nuclear del deuterón. Y para eso, bueno, pues haces una aproximación de teoría de campo efectivo, bla, 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 bla. Son detalles que no importan. El chiste es que tenemos un hamiltoniano en segunda condensación. Entonces, aquí tenemos el hamiltoniano. Y, por ejemplo, pues estamos usando aquí el mapper clásico, que es Jordan Wigner. Y tenemos varios niveles de aproximaciones, ¿no? Que son varios órdenes, ¿no? El segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener un hamiltoniano de 2 qubits. Aquí luego uno de 3, luego uno de 4, etcétera. También otra cosa, padre, que se me olvidó poner aquí, es que le puedes decir a Qiskit que te busque un tipo de simetrías, sobre todo la simetría Z2. Y el chiste es que todos estos tienen simetría Z2, entonces para todos les puedes quitar siempre un qubit. Porque como tienen simetría de cambio de signo, puedes, digamos, por así decirlo, un poquito mal, pero, por ejemplo, los que cambian por signo, digamos que los pegas, ¿no? Entonces, hay uno que siempre cambia, que son iguales, entonces puede reducir en un qubit. Okay, entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo qué tipo de entrelazamientos funcionan mejor para encontrar el estado base. Entonces aquí estamos comparando, ¿no? El entrelazamiento circular, lineal, el de todos u otro tipo de entrelazamiento que es SSA. Y bueno, todos encuentran bien el estado base. Bueno, a lo mejor este es un poquito más fuerte, que supongo que es el full. Bueno, el circular no llega, ¿no? Bueno, estas son como que las energías reales, ¿no? Que se obtendrían. Y entonces aquí es simplemente una grafiquita de cómo van las aproximaciones en diferentes tipos de trazamiento. Y así, el chiste es jugar con Qiskit. Bueno, la moraleja de aquí de la historia es que pues no era nada de lo que ya está prehecho en Qiskit, ¿no? Que Qiskit tiene mucho hamiltoniano molecular,
electrónico, de proteínas, no sé qué, ¿no? Que son los drivers. Pero el chiste es que si tú tienes un Hamiltoniano en segunda condensación, que es lo que construimos aquí, que son estos, ¿no? Que es el Hamiltoniano del deuterón. Que si tú tienes esto, simplemente haces el mapeo y ya, lo puedes meter a BigQuery. Es el chiste. Esa es la moraleja de esta parte. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo Sí, tengo 3. Bueno, ahorita que comentaste sobre la entropía, ¿se puede analizar? Eso se fue el análisis con la interacción de 2 átomos de hidrógeno. ¿Se puede con más de 2? Es decir, con 3 o más. sí, o sea, puedes, sí, pero ¿qué quieres hacer ahí? O sea, ¿quieres igual separarlos a las 3? Sí, se Sí. puede. O sea, sí, ¿Cómo interactúan más de 3? sí, para cada estado base, tú siempre le puedes sacar la entropía de entrelazamiento. O sea, para cada estado cuántico, siempre puedes calcular su entropía de entrelazamiento. Entonces, si puedes tener tres, digamos, tres átomos, y empezarlos a, digamos, no sé, dejar uno en el centro y empezar a separar los otros, les puedes calcular la entropía de entrelazamiento sin problemas. Ok. Y bueno, también tenía duda de cómo se puede saber cuántos qubits necesito para resolver un problema en general. Eh, pues en general esto de la estructura electrónica es como que bastante sencillo, porque es dos veces perdón, no, es justamente el número de orbitales que tienes. Es como haces el mapeo, ¿no? Si tu orbital molecular está ocupado o no, es un 0 o un 1. Entonces se va a ser el número de qubits que tienes. Se lo puedes preguntar ahí al problema, le puedes poner como un número de qubits y te lo va a dar, pero depende del número de orbitales que tengas. Ok, sí, gracias. Ok. A ver, una pregunta. ¿Se puede simular la interacción luz-materia como el Hamiltoniano de Jane Cumming? Eh, sí, o sea, siempre, otra vez vamos a lo mismo. Siempre que tengas un Hamiltoniano en segunda condensación, lo puedes mapear y puedes encontrar el estado base. Pero es que volvemos a lo mismo que si el Hamiltoniano es sencillo, o sea, si el Hamiltoniano es cuadrático en los operadores de creación y aniquilación, pues siempre lo puede resolver una computadora clásica, ¿no? Es simplemente diagonalizarla, encontrar los valores propios. Y pues una computadora clásica lo hace bastante bien también. Pero hay algunos tipos de matrices que son, por ejemplo, sparse matrix y cosas que escalan muy rápido, que a lo mejor eso ya no lo puede hacer y una computadora cuántica sí puede, ¿no? Pero sí se puede, siempre que esté en segunda posición. Eh, eh, DFT, pues este es más o menos DFT, más o menos. O sea, porque o sea, DFT, que es teoría funcional de la densidad, busca hacer lo mismo, ¿no? O sea, tú das eh, alguna parametrización de tu matriz de densidad y luego optimizas para encontrar el estado base, que es exactamente la misma idea, pero ahora con parámetros en un circuito en vez de tu matriz de densidad. O sea, si tu pregunta es si puedes meter una matriz de densidad a un computador cuántico, me parece que no. O sea, sé que en Qiskit lo puede simular, que Qiskit tiene en su paquetería de Quantum Info, tú puedes cargar Density Matrix, pero luego meterlo en un circuito, ¿cómo lo metes? Porque tu estado inicial son compuertas, ¿no? O sea, como tú inicias tu circuito, tienes estados todos en cero y luego le aplicas una compuerta para tenerlo. Entonces siempre tienes estados puros en ese sentido, ¿no? Pero exactamente la misma idea. O sea, ¿para qué quisieras usar DFT si tienes Wiki, ¿no?
¿Más Eh, preguntas? Yo sí tengo otra pregunta. dime, dime. Bueno, aparte de que esto es muy físico y químico, ¿qué pasaría? Bueno, ¿cuáles serían las ventajas de usar una computadora cuántica con respecto a la clásica? Digamos en proteínas o- sí, en proteínas. En proteínas, no sé, creo que el problema de plegamiento de proteínas también se empieza a complicar mucho. Ahí no sé bien qué hagan, pero aquí en este tipo de problemas es lo mismo, que a veces pues tu matriz es muy complicada, o sea, tu matriz escala, clásicamente escala muy rápido y encontrar los valores de una matriz tan grande es computacionalmente muy costoso, pero una computadora cuántica lo hace bastante bien, ¿no? Y con respecto a lo del compañero Pablo Valverde, ¿tú has trabajado con DFT? Yo no. Ok, es que me gustaría saber si tu perspectiva es más aceptable o fácil interactuar con una No, es computadora igual, clásica. porque todo esto de encontrar las integrales de un cuerpo y segundo cuerpo, eso es DFT también. Ok, y el desempeño. Ok, creo que hay otra pregunta. Eh, ¿Se podría implementar para problemas más simples, como por ejemplo un hamiltoniano de forma p cuadrada más x cuarta? Si sí, solo se puede obtener la información de los eigenvalores, pero no de las eigenfunciones. ah, pues un Hamilton, no, sí, otra vez vamos. O sea, si quieres usar el BQE, lo tienes que llevar siempre a segunda cuantización. Eh, puede ser también que, sí, o sea, para Hamiltonianos así sencillos, también se puede, pero que vamos, o sea, así sencillo, pues mejor lo metes a una computadora normal. Pero bueno, vamos, o sea, esto de que te dé los equivalores solo, eso no es cierto. Sí te da la eigenfunción. O sea, si usas State Vector Simulator, te da exactamente la eigenfunción del estado base, pero pues una computadora cuántica real no existe el State Vector Simulator, son solo mediciones en bit strings, ¿no? Pero igual te da justamente, o sea, simplemente tienes que tomar, no sé, 10,000, 100,000 shots, y para la cadena de bit strings, pues te va a dar los coeficientes o sea, te va a dar la proporción de la base de ceros y unos, ¿no? Entonces sí te va a dar el estado base. O sea, sí te da la eigenfunción. Te da una aproximación de la eigenfunción porque obviamente no tienes un número infinito de mediciones. Tienes que cortar, entonces los coeficientes van a ser solo una aproximación. Pero sí te da las eigenfunciones. Yo creo que sí. Yo creo que en forma formal sí tiene, yo creo que 10 años para acá. Pues bueno, si no hay más preguntas, pues cualquier cosa, mándame un mensaje directo por Discord, porque si no, no lo voy a, o sea, no me va a llegar la notificación si no es mensaje directo, ¿no? Entonces, o sea, si me taguean, seguramente no me va a salir, pero si me mandan mensaje directo, sí me sale y les respondo, ¿no? Entonces, bueno, cualquier cosa, pues aquí estamos. Si no, a ver, bueno, voy a dejar mi correo rápido. ¿Salió bien? Sí. Y me pueden escribir también. Ok, perfecto. Muchas Bueno, gracias, Alberto. no, me gracias a ustedes por asistir a estas horas en domingo. Gracias. Bueno, chao, chao. Hasta luego. Gracias a Dios.
Gracias, hasta luego.